yo soy Lucía Tovar y esto es Te lo cuento en podcast. Bienvenidos al episodio número 9. Hoy me está acompañando en la mesa de trabajo Frank Carreño, que está aquí a mi derecha, aunque esto es... bueno, mentira, sí lo están viendo en algunas plataformas. Hoy lo estamos haciendo en vivo también por las plataformas de streaming. Hola, Frank. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Qué gusto saludarte. Nuevamente esta semana. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, sí! Y allá, desde Argentina, desde Buenos Aires, nos acompaña Sebastián Amica. Es locutor y profesor universitario, que ya lo hemos tenido en algunas oportunidades con nosotros, pero siempre muy valiosos sus aportes y por eso lo tenemos nuevamente aquí con nosotros. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un placer estar acá siempre, ¿eh? Súper. Y el tema de hoy va a ser el podcast. Vamos a hablar sobre podcast. ¿Para dónde va el podcast? ¿Qué es eso del podcast? ¿Qué pitos toca el podcast en este momento en la comunicación? Y lo habíamos ofrecido como la evolución de la radio, Sebastián. Siempre había dicho, la semana pasada nos intercambiamos ahí un par de mensajes y decimos, vamos a hacer algo para hablar de lo que amamos hacer, para hablar de la radio. La radio ha estado muy vapuleada últimamente con respecto a las audiencias. Las audiencias han migrado hacia otras plataformas, está muy rudo la competencia de generación de contenido, etcétera. La radio, la audiencia de la radio ha envejecido, de alguna manera, dicen los especialistas. Entonces, el podcast se ha convertido ahora en esa nueva forma de consumir contenido en audio, y después voy a revisar algunas estadísticas que tengo por aquí contigo a ver qué piensas o a ver qué piensan acerca de eso. Mira, Frank, yo lo que creo es, no sé si el podcast es la evolución de la radio. El podcast y para mí es otra cosa que la radio. Tiene muchísimas similitudes, pero la principal diferencia del podcast es que uno escucha un producto terminado a demanda, cuando quiere y donde quiere, y ya no corre más el tema de la plataforma donde quiere, porque la radio también es multiplataforma. Pero además el podcast creo que tiene su propio lenguaje, y la radio arrastra el suyo también. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decís con respecto a las audiencias en radio. La audiencia en radio ha envejecido. Es más, el mes pasado aquí en Argentina, un conductor de radio muy importante y empresario radial, Mario Pergolini, en una entrevista por radio, afirmó que la radio había muerto hacía tiempo. Oh. Y lo dijo por radio. Y se basaba en varias estadísticas, pero también los tengo que poner en contexto. Mario Pergolini, aquí en Argentina, fue uno de los pioneros en ponerle cámaras a los estudios de su propia radio, en Vorterix, ¿sí? Fue el primero en generar un contenido radial y audiovisual. Es un vanguardista. Y es una referencia. Yo he visto algunas entrevistas con él. Además habla de cómo va a ser la radio o cómo va a ser la generación de contenido a futuro. O sea, es muy tecnólogo. Bueno, además generación de contenido, de generador de contenido. Es una persona que es una referencia. Sí, totalmente. Por eso se lo escucha, y cada palabra que él pronuncia con respecto a la radio llama mucho la atención. Y, no sé si les pasa a ustedes, pero aquí en nuestro país, en Argentina, cada tanto es como un círculo vicioso. Cada X cantidad de años alguien sale a decir que la radio murió. Y acá podemos constatar que la radio está más viva que nunca, con sus falencias, con sus defectos y con sus virtudes, pero está. Es más, los últimos datos que dicen las estadísticas es que el encendido en pandemia en un principio había mermado, pero últimamente el encendido ha aumentado. Y sí, coincido con vos, Frank, la audiencia es grande, ya no,
la juventud, los sub 30, digamos, no están tan dentro de la radio. Están en otras plataformas que son similares a la radio, como Twitch, YouTube, están mucho en Spotify. Pero lo que pasa aquí en la Argentina es que las radios no ofrecen un contenido adecuado para esas audiencias. Hoy la FM, aquí en Argentina todavía hay FM y AM, no está la radio digitalizada. Las FM, que son supuestamente para las audiencias más jóvenes, las que más rating tienen o las más escuchadas, son las FM musicales, las que pasan todo el día música y hay un locutor o una locutora que anuncia los temas y nada Bueno, más. sí, mira, para mí la radio lo que ha tenido son transformaciones. No es que la radio se vaya a acabar ni se haya acabado, sino que la radio se ha ido transformando en la medida en que van apareciendo nuevas tendencias y en este momento las digitales. Pero hay una cosa que sí es cierta, que dependiendo también de en qué momento llegue la tecnología a los países, sobre todo de América Latina, la radio va a seguir ahí porque hay muchas personas que no tienen acceso a Internet o que todavía en América Latina también se cobra por megas. Entonces se me acabaron las megas, me tengo que conectar y entonces hay gente que no tiene acceso directo y se queda pegado todavía a hacer esto. Pero lo que dice un autor español en un libro que se llama ¿Cómo habla tu marca en podcast? Él es de apellido, tiene un nombre rarísimo que se llama, para ver, bueno, que dice, mientras la radio se escucha, el podcast le habla al oyente. Y esa fue una frase que yo rescaté. Cuando hacemos radio, la gente solamente escucha, es casi que pasivo porque tenemos una audiencia multicultural, tenemos una audiencia multiedad. Entonces, cuando hacemos podcast, no, cuando hacemos podcast vamos a un público más específico, vamos a un target más específico con unos temas muchísimo más específicos. Y yo creo que por ahí también esa es la gran diferenciación de la radio según mi punto de vista. Yo no sé qué opinas tú. Totalmente de acuerdo, Lucía, claro, sí, es más, se dice el público de nicho, ¿no? El Exacto. público de podcast, claro. Y lo que pasa es que lo que yo veo acá en Argentina es que es tanta la oferta de podcast y la variedad de temas que hay y la cantidad de productores y productoras independientes que hay, es que es abrumadora la oferta y uno no sabe por dónde ir, ¿no? No tiene un camino. Acá los podcasts o las producciones sonoras que más éxito tienen son las que se escuchan en la plataforma Spotify, por ejemplo. Son las Sí. coproducciones que hace la empresa con las productoras nacionales y tienen los productos en plena visualización. Pero eso abre, Sebastián, una nueva ventana, que es, por ejemplo, una ventana que se había cerrado, Sebastián y Lucía, y era la ventana de la ficción. La ficción sonora que prácticamente había... prácticamente no. Había desaparecido. Había desaparecido y resulta que es uno de los canales que más se está escuchando ahora. De hecho, hay podcasts como El Gran Apagón de España que lo están haciendo serie de televisión. O sea, se está haciendo a lo inverso. No es la serie de televisión que se está haciendo podcast, sino el podcast que se está haciendo serie, que me imagino que la pasarán en Amazon o en Spotify o esto, ¿no? O sea, que se abre un camino ahí. Hay un camino para el radioteatro o la ficción sonora que se está abriendo, que está ahí, que a la gente le gusta. Y eso es una recuperación, es un renacer. Sí, Frank, totalmente de acuerdo. Aquí y perdón que haga siempre referencia acá a la Argentina, ¿no? Que es lo que conozco. Está bien. En nuestro país el radioteatro siempre estuvo, nunca dejó de estar. Es decir, en la radio pública de Argentina hay una producción que se llama Las Dos Carátulas, que tiene más de 50 años en el aire. Y es un radioteatro a la antigua, ¿no? Que se realiza en el auditorio de la radio pública, de Radio Nacional Argentina,
con actores, con actrices. Y sí, eso siempre estuvo, pero siempre estuvo apuntado a un público, volvemos a lo que decíamos al principio, un público mayor. Ujú. Hoy estas producciones de las cuales vos hablás, Frank, sí, están orientadas a un público eh, no tan adulto, sino apta, digamos, para todo público. Y eso también ha abierto puertas a las producciones locales. Acá en la Argentina se hicieron varias producciones, como la historia de Ricardo Ford, por ejemplo. Basta Ujú. Chicos, se llama el podcast. Ricardo Ford fue un personaje muy mediático aquí en nuestro país y tiene una historia muy, muy rica y el año pasado también salió la ficción con su historia, que eso más que ficción es un documental sonoro, ¿no? Pero también sí ha vuelto, digamos, como volvió con mucha más fuerza el radioteatro de la mano del podcast y gracias a eso, algunas emisoras privadas aquí en AM han rearmado un staff de radioteatro y han contratado actores y actrices para volver a hacer, por lo menos una vez por semana, al aire, producciones sonoras de ese estilo, de esa mano del radioteatro. Pero sí es hermoso, es poder volver a escuchar y con toda la tecnología, ¿no? Porque antes los radioteatros que escuchábamos los efectos especiales, había una persona en un costado con un micrófono haciendo los sonidos en vivo. Hoy ya con toda la tecnología que hay a nuestro alcance, nos metemos en ese mundo que nos presentan y es una experiencia inmersiva, se podría decir. Claro. Claro. Yo voy a retomar un poquito lo que tú decías antes de que Frank entrara con lo de la ficción, y es que hay tanta oferta y todos los días salen más podcasts y hay millones y millones de podcasts todos los días. Pero en Argentina, por lo menos, o en América Latina, ¿hay alguna estadística de cuántos de esos podcasts sobreviven? Claro. Porque sabemos que muchos se quedan en el intento, que no pasan del La mayoría. la mayoría, la mayoría no pasan del tercer capítulo. O sea, ¿hay Mm. alguna estadística de cuál es el volumen de eso? No. La única estadística que tenemos eh, aquí en nuestro país son las encuestas podcasteras que se realizan cada 2 años, pero se basan directamente en las escuchas, cuáles son las plataformas donde las plataformas que alojan podcasts que más éxito tienen, cuáles son las preferidas del público, análisis del público, las producciones que se realizan en todo el país, pero no hay una estadística concreta de cuánto sobreviven los podcasts que aparecen a diario. Sí, Claro. lo que podemos tener una referencia, Ujú. Lucía, es en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los cuales existen y yo pertenezco, formo parte de algunos, ahí donde intercambiamos la gente, los productores que realizan podcast, de vez en cuando aparece algún debate y se brindan algunos números, pero no hay una estadística concreta, Lucía. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos, porque bueno, nosotros somos educadores y entonces venimos y los alumnos nos preguntan cuáles son las causas que ustedes creen por las cuales un podcast no trasciende, por las cuales un podcast se queda en el tercer capítulo o en el segundo o hasta en el primer capítulo. ¿Por qué un podcaster abandona su podcast? Sebastián, que es limitado, y después yo voy detrás. Gracias, Frank. Mira, Lucía, yo creo que primero es una cuestión, te lo digo más en carne propia, ¿no? Es una Ujú. cuestión económica, primero, una cuestión económica. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque hacer una producción sonora, eh, una persona sola, ¿no? Un podcast simple, algo simple, te Ujú. lleva un tiempo,
bastante tiempo de pensar la idea, después volcarla a papel, grabarla, editarla, y por lo general o es una persona o es un grupo de personas. Y si es un grupo de personas, a esas personas las podemos retener por un tiempo determinado pequeño. Y si esas personas no ven redituado su trabajo de manera económica, está bien, uno puede empezar con mucha pasión, pero esa pasión siempre tiene un límite. Primero lo económico, segundo el tiempo que uno invierte en ese podcast, y uno empieza con una ilusión tan grande de que cree que lo van a escuchar todo el mundo, y después ese feedback que estamos buscando no es el esperado. Esas ganas iniciales con las cuales uno comienza van mermando, se van apagando y termina en, bueno, la deserción. Y también insisto con el tiempo, no es solamente el armado, la producción y el ponerlo en el aire, también es una cuestión de, que me imagino en algún momento vamos a ingresar en la monetización y en la exposición. ¿Cómo hago para que en este mar de podcast que hay, este océano de podcast que hay, cómo hago para que mi producción sonora se destaque o que tenga visualización, ¿no? Claro. Es todo un trabajo más allá de la profesión de cada uno, más allá del locutor, la locutora, el productor, el diseñador sonoro. Son muchas cosas que entran en una producción que tiene mucho que ver con la radio también, ¿no? Una producción radial que atraviesa prácticamente por los mismos caminos, ¿no? Creo Claro que que va por ahí. quizás la persona se pone unas expectativas demasiado altas y a corto plazo, y esto es algo de resistencia, es esperar porque los resultados no se dan a corto plazo y la gente se pone unas expectativas altísimas que cree que en un mes ya van a tener audiencias millonarias y no es cierto, es cultivar una audiencia. ¿Y para ti? Bueno, yo creo en lo personal que se le ha dado mucha responsabilidad, se le ha dado mucho peso al podcast. El podcast no puede con tanto peso en lo personal. O sea, el podcast forma parte de un ecosistema de medios, de redes, de plataformas que debe tener cada persona, que debe tener cada marca. Y complementa una cosa con la otra, es decir, vete a mi blog, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de YouTube, en mi podcast, y se van como complementando todas estas plataformas, y el podcast es una de las patas de la mesa, pero no es la mesa. Creo que se le ha dado al podcast porque hay algunas referencias, o sea, como por ejemplo Entiende tu mente, que es un podcast de español que tiene éxito, pero tiene muchísimo éxito y se ha ganado muchos premios, pero es un podcast que tiene 5 años, o sea, es una persona que ha estado ahí 5 años con un psicólogo y una coach, trabajando todas las semanas en crear contenido, etcétera, lo veo así como eso. Creo que se le ha dado demasiada responsabilidad al podcast. El podcast es, como decía anteriormente, un complemento de una plataforma de audio y tal, sumado a lo que citaba Sebastián, que bueno, es la perseverancia, es hoy no pude, déjame ver qué hago, llamé a Sebastián, pero no me ha respondido, tengo que ver, esta semana no voy a lanzar podcast. Y eso genera un poco de frustración en los podcasters, en la gente que comienza. También creo que no hay una perspectiva a largo plazo, o sea, creo que quieren pegar duro la primera vez y quieren que todo el mundo los reconozca, y después se dan cuenta de que los escucharon 3 personas y eso los frustra, un poco en la línea de lo que decía Sebastián, ¿no? Sí. No, 3 personas, a lo mejor la semana que viene te escuchan 5, la de arriba te va a escuchar una, y eso te va a ir permitiendo además ir sacando una línea editorial. Pero a eso quiero comentar que a las personas que están en el space, porque estamos haciendo una transmisión multiplataforma, que quieran participar, también pueden hacerlo levantando con la señal de costumbre para darles acceso también con el micrófono, y ellos puedan responder, ellos puedan hacer preguntas o participar de nuestro foro. Sí, para mí, yo me voy a permitir cerrar un poquito esta pregunta que les hice, y es que muchas de las personas, y nosotros lo sabemos por los alumnos que vienen a tomar los cursos de podcast, que no tienen un objetivo, no se plantean un No. objetivo inicial. Entonces se quedan sin tema.
porque o van a hablar de una cosa, me encanta, o sea, a mí me encanta el fútbol, entonces yo voy a hacer un podcast sobre fútbol, pero ¿qué tanto sabes tú de fútbol o qué tan interesado estás tú en estudiar, en leer, en aprender de fútbol para tú llevar este podcast a largo plazo y mantenerlo en el tiempo? Entonces el tema de no tener un objetivo claro, ese creo que es uno de los principales. Y segundo, pienso que cuando se va a comenzar un podcast, nosotros ya tendríamos que tener unos capítulos grabados con anticipación. Yo siempre le digo a la gente, graba con anticipación, agarra un día al mes y grábate los 4 podcasts del mes. Y así vas, porque cuando uno se deja colgar, como decimos popularmente, de tiempo, o sea, si este podcast tiene que salir este domingo, ya yo estoy colgada de tiempo porque es miércoles y ya nosotros necesitamos montar el podcast para que salga el domingo. Hay formas de hacerlo y tal. Y tercero, bueno, hay lo que tú decías, hay que bajarle a las expectativas, tener unas expectativas muy realistas. O sea, yo no voy, o sea, tener metido en la cabeza que es un formato que en inglés nos lleva años luz y que la gente que está produciendo ya, que tiene clientes y todo en inglés, pues no nos podemos comparar con el dial del New York Times Total, ni nada. es que ese Claro. es el más frecuente que cometemos, que Sí. entonces nos comparamos con el New York Times, que produce 370 millones de dólares al año, y entonces nosotros ya queremos ser como The New York Times, como el Daily. Entonces, ¿sabes? O sea, o sea, es No somos Disney. coherentes, Sí, no somos coherentes en eso. Entonces, si yo voy a hablar de decoración, no importa, yo hablo de decoración y voy haciendo mi nicho y a mí no me importa si me espero, si me voy a tardar 5 años o lo que me tenga que tardar. Voy a hacer mi plataforma de mi tema y lo que voy a hacer es vender indirectamente mis asesorías a través del podcast. Es que creo que no se ha entendido eso, por eso es que los podcasts corporativos vienen con todo, porque las empresas ya están entendiendo que no es hablar por hablar, que tenemos el podcast como Aprendemos Juntos, el podcast del BBVA en España. Entonces es un podcast que habla de educación, que habla de diferentes rubros y están montando tremendos podcasts, pero en función de vender el banco. Claro. En función de sus servicios corporativos y no venden los servicios corporativos directamente, los venden indirectamente. ¿Hay alguna estadística aquí, Sebas, antes de darte la palabra, que dice que el podcast, el 38% de los clientes de las agencias de publicidad han utilizado un podcast de marca con sentido publicitario? O sea, que ya la empresa, las marcas empiezan a entender que no necesariamente el BBVA en España tiene que hablar de finanzas, sino que puede hablar de otras fórmulas y llegar a la audiencia de una manera diferente con la presencia de la marca. Sí, totalmente de acuerdo, Frank. Y no quiero dejar pasar 2 temas que tocó Lucía en su explicación. Que son temas fundamentales, que es la planificación del podcast y la producción del podcast, y algo que yo creo que es fundamental. Vos decías, Lucía, se me fue voy a hablar de fútbol, por ejemplo. Voy a hacer un podcast de fútbol, ¿ok? Y si yo empiezo a escuchar el panorama, hay miles de podcasts de fútbol. Entonces, ¿cómo dentro de todos esos miles de podcasts que hay, cuál va a ser mi diferenciación con respecto a eso? ¿Qué cosa diferente te voy a dar yo en mi producción para que vos me escuches? Si ya hay gente con años de trayectoria haciendo podcast que tienen la información fehaciente. Bueno, ¿cómo yo me voy a diferenciar de eso? Y también otra cosa, y ya con cierre el tema, es cómo manejo la frustración. Porque, claro, yo hago mi podcast, creo que estoy haciendo una muy buena producción. Y del otro lado veo que vuelvo con Spotify, promociona un podcast que yo creo que no, o que le da visualización a alguien que yo creo que no va, o que genera un contenido pobre,
y esa persona está ganando plata, bueno, ¿cómo manejo yo esa frustración, ¿no? Si yo estoy dando algo un poco más de nivel y aquel que no tiene un contenido banal, está ganando, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, a empezar a analizar todo ese trabajo que también es mucho más que interesante, ¿no? Claro, ¿cómo Absolutamente. me mantengo motivado? ¿Cómo me mantengo Claro, motivado en el tiempo? claro. Sí. Quiero aprovechar nuevamente para las personas que están conectadas con nosotros por el space de Voces de Marca, que quieran participar, lo pueden hacer. Pueden participar también, darnos su opinión, hacer una pregunta, porque de eso se trata. Lo estamos haciendo, este podcast lo estamos haciendo multiplataforma. También va a estar disponible por YouTube a partir del próximo domingo y del podcast, te lo cuento en podcast de Voces de Marca, así que están invitados a participar las personas que están conectadas y que nos están escuchando y además están ahí muy atentas a lo que estamos diciendo. Sebastián, Lucía, están muy atentas. Qué bien. Y me Quiero felicitarlos porque esto es maravilloso. Es maravilloso estar saliendo por las diferentes plataformas. Bueno, eso también es un trabajo. Claro que es un Eso trabajo. también es investigar, es sentarse frente a la computadora, ver dónde están las audiencias y tratar de llegar, las audiencias fundamentalmente, tratar de llegar a ellas por todas las plataformas, ¿no? Que eso es más que interesante y es un trabajo arduo, intenso e interesantísimo. Sí, mira, hay una cosa importantísima. Creo que Frank quería decir algo. No, bueno, Linda Sandoval, que está por ahí conectada con nosotros, dio una manito así como haciendo la B de Victoria, pero no sé si quieres decir algo, Linda, estamos atentos. Bueno, mientras Linda ve si quiere hablar o solamente nos estaba mandando un saludito, voy. Es que es importante aportarle algo al oyente, algo que realmente lo ayude a crecer, porque la diferencia que tienen los podcasts con cualquier contenido, cualquier video que la gente se busca por ahí, donde son videos chistosos o videos tontos que los hacen reír en las principales plataformas de video. Aquí la gente no busca eso, aquí la gente busca algo que le aporte alguna cosa que le aporte contenido de valor. Entonces nosotros tenemos que buscar ese contenido y tú te referías al tiempo que eso requiere. Y me voy a ir en específico a hablar de una cosa pareciera tan sencilla como compartir un artículo que encontraste en un periódico como El País de España. La semana pasada encontramos un artículo en El País de España, pero ¿cuánto tiempo nos llevó llegar hasta ese artículo y ver si ese artículo servía para poderle compartir a nuestra comunidad y cómo conectar ese artículo con el tema del podcast? O sea, el tema de ese podcast es la comunicación en todas sus áreas. Entonces, ¿cómo ese podcast lo podíamos conectar? Requiere tiempo, requiere a veces que ese artículo, si no está escrito, si no tiene un storytelling, si no está escrito con unas bases de storytelling, tú tienes que hacerle unas adaptaciones a ese podcast, porque si no va a sonar muy aburrido. Si yo me siento a leer el podcast, probablemente la gente va a decir, uy, qué aburrido, y se va a ir, aunque el tema sea bueno. Entonces, el tiempo que tienes que invertir es un tiempo que te lleva a leer, es un tiempo que te lleva a escribir y no es lo mismo escribir para leerlo en mentalmente que para decirlo en voz alta. Son cosas que la gente no tiene en cuenta. Y diste con un tema más que interesante que es el storytelling, ¿no? Es el contar una historia Total. y nos vamos a la raíz de todo, que es donde converge todo, que trasciende ya la radio y el podcast, que es la comunicación. Si nosotros no sabemos comunicar, no sabemos qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar, ahí ya nuestra producción sonora ya perdió un 50%. Total. Entonces, y la capacitación, ya que estamos hablando, somos profesores, la capacitación es constante. Hablaste del storytelling. El storytelling no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo, pero que últimamente ha tomado mucha relevancia y es una parte fundamental de la comunicación. Lo emocional también, que ha tenido también una relevancia muy grande en estos últimos tiempos. Tener ese conocimiento, investigar, leer. Está bien, hoy un libro
con esos temas. Aquí en la Argentina es muy caro acceder a unos, pero hay gente en la web que comparte libros y hay libros a disposición y hay que buscarlos y hay que interesarse y hay que estar capacitándose constantemente. Y eso creo que también es una piedra fundamental y además es un gran disparador de ideas, porque esta Sí, charla que estamos teniendo es muy fructífera y puede, tal vez a ustedes, a mí o a alguien que esté escuchando en las diferentes plataformas en las cuales lo va a poder ver y escuchar, les pueda disparar alguna idea como para alguna producción. Seguro, seguro. Linda, ya tienes el micrófono abierto para poder participar. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Saludos, Linda. saludos, Qué gusto Linda. saber de ti. Bueno, yo los estaba escuchando y definitivamente no sé qué opinan todos ustedes, pero este tema de la pandemia, más allá de traer muchísimas cosas tristes o de desatar una serie de circunstancias alrededor de todo el mundo, también trajo todo esto de, bueno, ¿no? El que aprendamos los que no éramos tecnológicos sobre tecnología y que volcáramos más hacia allá nuestro enfoque. Una de esas cosas es sobre la herramienta que ustedes están planteando, que son los podcasts, y es que todos tenemos algo que decir al mundo, que compartir al mundo, todos podemos ser parte de ese crecimiento, porque más allá de cualquier distancia, el Internet en sí nos acerca a la gente y de una u otra forma nos hace conectar con ellas. Entonces yo sí quisiera de pronto preguntarle a la chica que también estaba hablando, que discúlpeme porque me conecté ya tardito y no sé el nombre de ella, pero podríamos de pronto decirle a la gente que recién está empezando con este tema de crear contenido a través de podcast, ¿cómo puedes hacer para que esa idea o esas ganas de querer contarle algo al mundo no se vaya? Si es que existen puntos claves para decir, ok, empiezo por aquí, sigo por acá y fluyo. De pronto podríamos ayudarle así a la gente. Sí, sí, ese es un buen punto. Yo a veces les digo, ajá, ¿qué te gustaría? ¿Qué, ¿Qué cosa no te aburre jamás? ¿Qué tema te gustaría? De qué tema hablas tú todo el tiempo que te apasiona y que tú digas, no, me puedo levantar un domingo a las 6 de la mañana a leerme un libro o a verme un documental o ver una película porque ese tema, bueno, me llena de energía. Ese, Tú sabes, perdóname que te interrumpa, Sebastián, Linda, las personas que están conectadas, los que nos están viendo, los que nos están escuchando. ¿Tú sabes quién ganó un concurso que hizo NPR, la radio pública de los Estados Unidos, para incentivar a la gente a que produjera, qué tal? Bueno, ganó un concurso de podcast haciendo un podcast, un joven, un estudiante de bachillerato, haciendo un podcast sobre sus padres. O sea, la gente sale a buscar producción de podcast en el mundo y este niño lo hizo sobre sus padres y ganó el concurso bueno, Bueno, cómo es su papá, cómo es su mamá, etcétera. perdón, Frank, ahí Sí, estamos una con chica, perdón, estamos, pero que hacemos una cosa, de que no todos tenemos ese tema de que crear contenido de valor. Mira, quizás para alguien no sea tan relevante sobre el chico y el padre, pero otros sí se pueden conectar, identificarse con las historias que ellos cuentan a través, o que él cuenta a través del podcast. claro, es que todo tiene, o sea, si tú piensas qué le va a aportar ese podcast que tú estás haciendo, pues siempre vas a encontrar a alguien que conecte contigo. Es A que tu ese es el nicho. punto, a tu Sí. nicho, vas a tu nicho. Entonces, primero algo que realmente te guste, porque si es algo que a ti no te gusta mucho, que lo hiciste porque, bueno, ¿sabes qué? Porque estaba de moda. Bueno, eso está de moda, sí, como el tema de crecimiento personal. Yo voy a hacer un podcast de crecimiento personal. El 80% de los alumnos que vienen a hacer los cursos de podcast quieren hacer podcast de crecimiento personal. Y entonces yo tenía una el otro día que le dije, bueno, ¿tú eres coach? No. ¿Sabes de crecimiento personal? No. ¿Has leído libros? O sea, ¿te has autoentrenado en ese proceso por algo que no? Entonces, ¿por qué quieres hacer un podcast de crecimiento personal? Bueno, porque quiero ayudar a la gente, pero
¿cómo vas a ayudar a la gente si tú no tienes conocimiento para ayudar a la gente cuando ahí hay tantas personas que tienen tanto conocimiento para aportar? Solamente desde tu experiencia personal no lo puedes hacer. O tu buena voluntad. O tu buena voluntad. Necesitas otras cosas. Entonces, una de las cosas es que te guste, para terminarle de responder a Linda, una es que te guste, que realmente te guste. Dos, que tengas suficiente información o la capacidad para seguirte informando, seguir leyendo, seguir buscando cosas para nutrirte y compartir esa información con gente que le guste lo mismo que a ti te gusta. 3, conectar emocionalmente con esa gente, porque habrá mucha gente que vamos a hacer un podcast sobre maquillaje y yo me voy a conectar con un poco de gente que la gente va a decir, pero qué ridícula, ¿cómo va a hablar del maquillaje en un podcast? Si el maquillaje es de ver, pero yo puedo hablarte muchísimas cosas y habrá gente que le interesa eso, pero si yo logro conectar con eso, esa misma gente me va a retroalimentar y yo me voy a sentir motivada porque es lo que me gusta y lo voy a seguir investigando. No solamente eso, sino que puedes compensar eso que la gente deja de ver con tu cuenta de Instagram o con tu cuenta de Pinterest. Y entonces ustedes en el canal de Pinterest van a ver estas fotografías que tienen que ver con este maquillaje y que tienen que ver con esta forma. Pero Sebastián quería decir algo antes. No sé si te acuerdas. No, con respecto a lo que tomo lo que acaba de decir Lucía, y está dando muchos tips más que interesantes. Y a ver, si yo no sé de lo que voy a hablar y la producción sale al aire, esos son los podcasts que duran 2 o 3 episodios, nada más. Volvemos al tema de la producción, de conectar emocionalmente y, a ver, si yo voy a hablar de maquillaje, es una muy buena opción de hacerlo bien, y ahí sí hay que tener planificación. Y si yo lo hago muy bien y me destaco en la forma en que lo comunico, en que lo hago, ahí es cuando yo, y lo muestro, ¿no? Y lo muestro y se conoce mi podcast, ahí es cuando yo puedo conectar con las diferentes marcas y tal vez alguna marca de maquillaje le guste lo que yo estoy haciendo porque es diferente y me pueda contratar. Y ahí es cuando la rueda empieza a funcionar, ¿no? Exactamente, ese es un punto. Y el otro punto era el que yo les había dicho al comienzo. Nosotros tenemos un morning show en BDM Radio. Ese morning show tiene unos segmentos de personas que están ahí, diferentes profesionales. Hay un segmento que se llama Tu Casa Interior y es un segmento de decoración. Y nosotros hacemos el segmento en vivo, así como una entrevista, y nos apoyamos en la cuenta de Instagram con fotos. ¿Y qué hacemos? Es uno de los segmentos, y después se monta en formato de podcast cuando termina el programa. Es uno de los más escuchados, altísimo. Y cuando íbamos a empezar, Frank dijo, wow, o sea, qué reto hablar de decoración. Claro. Sin tener algo que mostrar. Hacer un contenido visual. Un contenido donde tú tienes que ser tan descriptivo para poder decir el color, la iluminación, la sombra, el sofá, la silla, el cuadro. O sea, tienes que tener muchísima imaginación para poder describir. Bueno, sorpresa, es uno de los más escuchados. ¿Y qué vende ella? Ella nunca dice, vengan, que llámenme. Bueno, lo decimos nosotros al final, como, sabes, para que la gente la pueda, como una gentileza. Como una gentileza. Pero a ella le han salido negocios de ahí. ¿Qué hace ella? Ella viene a hablar de lo que ella sabe. Ella viene a hablar de decoración. Ella habla de la iluminación. Ella habla de las sillas. Ella habla de las tendencias para verano o primavera, tal, cómo decorar una mesa para Thanksgiving, etcétera. ¿Qué ha pasado? La gente la llama y le dice, ¿cuánto me cobras por venir a decorar mi casa? ¿Cuánto me cobras por hacerme esto para mi fiesta? Ahí está el valor de ella. Y ahí está su negocio. Y está su negocio. Está su negocio. Sebastián, bueno. Sebastián estaba levantando la mano. Adelante, Sebastián. Cortito y al pie. También esto es prueba y error, ¿no? Estamos experimentando. Linda creo que nos preguntaba cuál era la fórmula. Fórmulas no hay. No existen. Tenemos que producir y bueno,
tal vez algunas de las producciones que nosotros hagamos tenga éxito. De las 20 producciones, tal vez una o ninguna, pero esto es prueba y error. Si no hacemos, no probamos, nunca lo vamos a saber. Y ahí entra el papel de las métricas diciendo, bueno, hubo tanta gente que, por ejemplo, en el caso del doblaje de voces, lo escuchó, entonces tú dices, este tema le interesa mucho a la gente y ahí me afinco, porque lo que estoy es construyendo audiencias. Ya para ir cerrando, Sebas, bueno, quedaron temas en el tintero muchísimo. Que es que tiene mucho de dónde Sí, cortar. tiene mucho de dónde cortar, así que esta invitación queda abierta para una segunda parte, Sebastián. Cuando quieran, a disposición. Yo y, siempre, para cuando ustedes me llamen, yo estoy sentadito frente a la computadora. Porque se dan unos temas aquí súper interesantes. Las tendencias para el 2022, según algunos expertos, dicen que tienen que ver con contenido de gran calidad. O sea, hay que hacer un esfuerzo por llevar un muy buen contenido, o sea, que hay que tener el olfato afinado para saber por dónde va, por dónde, qué puede ser de interés para la audiencia. También el aumento de contenido por y para mujeres, o sea, podcast producido por mujeres, también para mujeres, eso también se presenta como una tendencia, además de los millennials y la generación Z, porque necesitamos recuperar también a esa audiencia que por alguna razón es más visual que auditiva. Y en el 2022 se consolida un poco más la monetización de los podcasts, o sea que está sembrado, el terreno está listo para sembrar, para cultivar. Lo que hay es que, bueno, estar conectado e ir haciendo cosas que tengan punch, que den donde tienen que dar. Sí, acá en la Argentina a ver, va muy lento el crecimiento del podcast, pero es sostenido, es sostenido. Sí. Y principalmente se da en las grandes ciudades, porque si nos alejamos un poco de las grandes ciudades, de las grandes urbes, vemos cómo la radio ahí empieza a ganar más terreno. En las zonas alejadas, donde Claro. la internet no llega y la radio es el único vínculo iba a decir con la civilización, pero no, es un vínculo Con el mundo. con el mundo o con la familia. Sí, Acá sí, en la Patagonia Argentina es muy dura y hay muchas poblaciones que están aisladas o en los montes o en las sierras, y la radio a pilas todavía, la radio a pilas sigue siendo el vínculo comunicacional con la familia. Acá existen lo que se llaman los mensajes al poblador, que lo emite la Radio Nacional Pública Argentina, y las diferentes emisoras que toman esos, dedican 15 minutos diarios a difundir por la radio los mensajes de la gente que está aislada, que le dice a su familia que, por ejemplo, va a llegar fulanito de tal a tal hora, vayan a buscarlos. Y eso es maravilloso, el sentido social de la radio es maravilloso. Y el podcast, ahí también, muy de a poco puede ir metiéndose, pero sí, hay muchos temas como para poder charlar. Y perdón que me vaya a la radio de nuevo. No pasa nada, pero es que me sirve y voy a conectar ahí, y es que en el Reino Unido hay una emisora de radio que empezó siendo un podcast, pero ahora es radio y es participativa, es decir, está ubicada en un pueblo donde hay 12,000 habitantes, y los 12,000 habitantes van mandando notas de voz, bueno, diciendo qué es lo que está pasando, cómo está el tráfico, cómo está el clima, por dónde se pueden meter para dar una recomendación. Esa información la corrobora esta plataforma para ver si es verdad, y la publican. Entonces, tiene un staff de 12,000 personas, esa emisora que empezó siendo un podcast. Es una manera muy, muy fácil de ahorrar en producción. Es una idea fabulosa, pero la producción la hace el pueblo, no la hace la radio. Sí, hablando de la radio social. Sí. Claro, pero muy bien, no, es una hermosa idea. Bueno, también hay radios en hospitales, había leído una nota también en España, una radio en hospital, que son proyectos maravillosos esos. También, bueno, sí, y el podcast también puede llegar ahí también. ¿Cómo que no? Sí,
Desde luego, desde luego. Bueno, Sebastián, amigos todos los amigos que se conectaron en vivo, esto es un podcast que se llama Te lo cuento en podcast, que es producido por Voces de Marca y que va a estar disponible el domingo a partir de las 9 de la mañana por las principales plataformas de podcast a nivel global. Pero también va a estar disponible el video por YouTube. Y bueno, lástima que la gente no quiso participar más, solamente Linda sumó a nuestra conversación, pero estoy seguro que se irán soltando a medida que les vamos dando espacio e irán participando en estas tertulias, en esta Tertu Podcast. Tu podcast. Yo creo que de esto podemos sacar muchísimo, porque hoy hablamos de este sentido del podcast, pero podemos hablar subtemas sobre el podcast. Por ejemplo, los podcasts corporativos que vienen con todo. Y a mí me apasiona el tema del podcast corporativo, porque al final cada persona, como esas que te he estado mencionando, que tú puedes hacer un podcast, ni siquiera para conseguir clientes que te paguen la producción del podcast, sino que si tú eres un asesor en algún campo, asesor de negocios, y vienes a hablar sobre negocios y tienes invitados sobre negocios, al final la gente ve que tú eres especialista en ese tema y vienen y te contratan para que seas su asesor de negocios. O sea que ahí tú mismo estás produciendo un podcast, estás generando contenido, pero estás vendiéndote indirectamente con tu contenido, y eso es lo que la gente no ve, lo ve unidireccionalmente, y esto no se puede ver de manera unidireccional. Eso es clave, la disrupción, el decir no lo tengo que hacer necesariamente así, no tengo que necesariamente salir con mi carpetica a buscar clientes por la calle de mi barrio, sino que hay unas nuevas formas de comercialización, de monetización, bueno, que hay que craneárselas, hay que buscarlas, pero están ahí y tenemos que retomarlas. Sebastián, 1.000.000 de gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tu disposición, hermano. Siempre. No, el agradecido soy yo, chicos. Se los quiere mucho y se aprende bastante. Yo soy uno de vez en cuando los escucho y los veo, las producciones que hacen, y son dos personas muy lindas de escuchar y son excelentes profesionales. Así que el agradecido soy yo. Gracias, muchas Sebastián. Gracias, Sebas. Bueno, ahí vamos a estar en contacto. Esta historia continuará. Esta historia continuará. Sí, señor. Nuestro invitado fue Sebastián Amica desde Buenos Aires. A mi derecha está el señor Frank Carreño, que se despide también de nuestra audiencia. Cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima edición de Te lo cuento en podcast. Sí, señor. Y yo soy Lucía Tovar y esto es una producción de Voces de Marca.